la ocasión para saludarles a todos ustedes. Y además de saludarles, quiero agradecer la invitación que recibí a participar en este congreso. No solo por la invitación en sí misma, sino por la confianza que supone y manifiesta. Confío que el contenido de la reflexión no defraudará la confianza recibida. Advertencia para los traductores: estos primeros comentarios no se encuentran en el guión. Yo les aviso cuando pueden comenzar a seguirme a través de lo escrito. La reflexión que preparé para compartir con ustedes está dividida en 6 secciones, o en 6 apartados. 3 de ellos son meramente descriptivos, porque relata lo que pasó y lo que se dijo. Y creí que lo más oportuno era seguir muy de cerca 3 documentos. Primero, el reporte final de la Segunda Asamblea Internacional de Misión, celebrada el año 2013 en Roma, y seguramente bastantes de ustedes estuvieron allí. El segundo documento que sigo muy de cerca para estas 3 secciones descriptivas son las actas del 45º capítulo general. Y finalmente, un documento elaborado conjuntamente por el Secretariado de Misión y el Secretario Coordinador de Investigación y Recursos Lasalianos, que opera en la Casa Generalicia de Roma. Este documento le vamos a llamar, durante los minutos de esta presentación, el documento base. Las otras 3 secciones de la presentación contienen reflexiones. Me pareció oportuno no solo presentarles lo que pasó o lo que dijeron los capitulares y los asambleístas, sino aportar alguna reflexión. En parte es mía, de su servidor, pero también reforzada por otros autores, cuyo contenido me pareció relevante para el tema de la reflexión. Es posible que no estén de acuerdo con la reflexión, pero al menos espero que, igual que a mí, les permita llevar a cabo una muy profunda y seria reflexión. Nuevamente, para los traductores, ahora sí, comenzamos con el texto. Cada una de las secciones está titulada con un breve epígrafe o frase tomado del inicio del Génesis y también del inicio del Evangelio de San Juan, que para su servidor es como otro Génesis, pero que relata la creación de un mundo nuevo. Además, el ir siguiendo en la pantalla el anuncio de cada una de las secciones les permitirá alegrarse cuando vean que el fin se acerca. En el principio fue el Verbo, la palabra. Para presentarles el proceso llevado a cabo por el Instituto y encaminado a la elaboración de la declaración pedagógica, hay que comenzar desde el principio. Todo comenzó en el grupo hispanófono de la Asamblea Internacional de Misión 2013, en Roma. Ese grupo reflexionaba precisamente acerca de la pedagogía lasaliana, uno de los 3 temas seleccionados para tratarse en dicha asamblea. Un integrante de ese grupo, bien versado en la historia del instituto, señaló que el tiempo había llegado para que el instituto, en diálogo con el mundo y a la luz de diversas corrientes pedagógicas contemporáneas,
dijera una palabra acerca de su misión educativa. Él, además, propuso llamar a esta palabra declaración. Si recuerdo bien, puesto que era integrante de ese grupo, este lasaliano evocó un documento que el Instituto publicó en 1967, al término del 39º capítulo general, y que ha tenido un impacto profundo y duradero. Precisamente el documento en cuestión es también una declaración, y su nombre completo es Declaración del Hermano de las Escuelas Cristianas en el Mundo Actual. Esa declaración contiene un importante capítulo dedicado al tema de la misión educativa lasaliana. La propuesta hizo camino en el imaginario del grupo, el cual la asumió y la hizo llegar hasta el plenario de la asamblea. Esta la hizo también propia y luego de votarla favorablemente, la convirtió en la primera respuesta al primer desafío del tema pedagogía. En el informe de la Asamblea Internacional 2013 ha quedado el registro de los elementos básicos de esta propuesta. Primero encontramos el preámbulo que dice así: nosotros, lasalianos, debemos tomar en cuenta los profundos cambios que están en proceso y que afectan al mundo de la educación. Nuevos paradigmas pedagógicos, nuevas tecnologías, comercialización de los servicios educativos, penurias financieras estructurales, etc. Dotados de una tradición educativa que ha demostrado su pertinencia para el servicio educativo de los pobres durante 3 siglos, sabemos que este servicio conserva su vigencia y que reclama, de parte nuestra, una comprensión actualizada de nuestro carisma y una solidaridad entre las comunidades educativas. Estos desafíos tendrán que ser asumidos e implementados frecuentemente por nuevas generaciones de lasalianos que descubran el carisma, ante todo, a través de la formación. Hasta aquí el preámbulo, y a continuación leemos el desafío. Hay una urgencia de renovar la pedagogía lasaliana a la luz de las corrientes pedagógicas actuales y del Evangelio, en particular al mundo de la educación. Y por consiguiente, creo que a ella, a nuestra palabra, a la declaración, puede aplicarse la siguiente afirmación que leí en un artículo publicado por un fraile llamado Luis Carlos Susín. Es de origen brasileño. Si estoy bien informado, es un fraile capuchino. Él escribió en su artículo lo siguiente: en el principio, en la raíz, toda palabra inspirada tiene fuerza mística y consecuencia política. Tiene capacidad ética y forma estética, inseparablemente. Si queremos que la declaración sea inspiradora, habremos entonces de asegurarle fuerza mística, consecuencia política, capacidad ética y forma estética. ¿Cuál es su fuerza mística? El Gran Diccionario de la Lengua Española, además de ofrecer la raíz latina, tiene 4 significados del término mística. Los 3 primeros hacen referencia a la relación del ser humano con Dios, por ejemplo, a través del estudio, la unión, la contemplación, la experiencia, el contacto, etc. Sin embargo, al final, el diccionario define mística como pasión o adhesión entusiasta hacia una ideología, doctrina o persona. Pasión, adhesión entusiasta. Es este precisamente el sentido en el que uso el término, es decir, como compromiso, como fuerza transformadora, y de ninguna manera como huida temerosa o desesperanzada, pues de esta manera perderá toda su fuerza.
La declaración tendrá esta fuerza mística si logra contagiar a otros el fuego de hacer en forma extraordinaria su tarea ordinaria. Es esta capacidad de sacar lo mejor que hay dentro de cada persona que colabora en la misión, y de ninguna manera la jerarquía institucional ni la subordinación de una relación laboral lo que dará fuerza mística a nuestra palabra. Buscamos y aseguramos resultados, es verdad, pero no únicamente con la fuerza de la motivación externa, del estímulo extrínseco, sino provocando el empleo de la fuerza interna, de la motivación que nace del corazón. La declaración tendrá fuerza mística si ayuda a quienes con ustedes hacen equipo a descubrir que no es lo mismo cumplir que amar, que no es lo mismo trabajar que servir, y en consecuencia a dar más que el mínimo acordado o aceptable. ¿Cuál es su consecuencia política? La política es comúnmente definida como búsqueda del bien común. De acuerdo a esa definición, nuestra misión educativa tiene una dimensión política fundamental, pues el servicio educativo que prestamos busca el bien de aquellos a quienes servimos directamente y a la sociedad entera a través de estos. Pero la política es también el arte de la conciliación. La política concilia intereses. De la misma manera, la declaración buscará conciliar voluntades para unirlas en la consecución de una meta común, en la realización de un propósito, en el desarrollo de una misión. Hacer efectivo nuestro característico lema, juntos y por asociación, requiere de este arte conciliador. Conciliar intereses nos acerca a la encomienda del fundador, tocar y mover corazones, para unir voluntades y hacer equipos que trabajen en un proyecto común. Otro sentido asociado al término política es también la búsqueda de influencia a la hora de establecer políticas públicas. El discurso lasaliano fundamental debe intencionalmente buscar esta influencia. El 45º capítulo nos insta a ello cuando, primero, reconoce que en los foros de reflexión pedagógica, tanto a nivel nacional como internacional, apenas se oye nada, repito, apenas se oye nada que proceda de educadores lasalianos. Y en consecuencia nos pide elaborar una palabra pública referida a la contribución de los lasalianos en distintos ambientes socio-religiosos, en la acción y en la investigación catequística. Y a lo anterior agrega, los equipos de comunicación canalizan la expresión pública de la opinión del mundo lasaliano en temas educativos. ¿Cuál es su capacidad ética? Tal como lo exige nuestro ministerio, en todo tiempo y bajo toda circunstancia, dejamos claro nuestro compromiso de respeto ético y moral hacia aquellos a quienes servimos. No pocas personas nos miran y esperan nuestra opinión, nuestro punto de vista, nuestro juicio de valor. Los jóvenes, sobre todo, esperan oír de nosotros la palabra que los salve del relativismo imperante, que avala todas las posturas y a todas asigna el mismo valor. No los defraudemos ofreciéndoles descuentos o rebajas, impulsados por el temor a la confrontación o a la impopularidad. El respeto a las personas y a la pluralidad del pensamiento no están reñidas con el respeto a la verdad, y nosotros servimos a la verdad porque es la única que nos hace libres. Pero recordemos que somos portadores de capacidad ética no solo cuando enseñamos valores, sino sobre todo cuando aseguramos la consistencia entre nuestro decir y nuestro actuar. Esta consistencia ejemplar no solo asegurará la capacidad ética de nuestra palabra, sino además reforzará su fuerza mística, es decir, motivadora y transformadora. ¿Cuál es su forma estética? Ya desde la antigüedad, Sócrates puso de manifiesto la intrínseca relación entre la ética y la estética.
La educación es el campo donde brilla con fuerza este binomio. No puede educarse a nadie en la virtud si falta un mínimo de belleza, al menos de orden. La palabra amable que decimos para expresar nuestra confianza en el ser humano, en las personas concretas, provoca experiencias estéticas en quienes las oyen, pues les permite descubrir o les recuerda la belleza inherente a toda realidad, especialmente la humana. Esto sucede especialmente cuando nuestra palabra ayuda a recuperar la confianza perdida o a abrir corazones cerrados. Nuestro trato, basado en el respeto a la dignidad de cada persona con quien nos relacionamos, contribuye sin duda a hacer de este mundo un lugar bello, atractivo, que se antoja para vivir. El Señor, que es palabra, nos ayude a asegurar la declaración de esta cuádruple calidad. Solo así tendrá la capacidad de mover los corazones de aquellos a quienes será dirigida para que se conviertan en agentes eficaces de la misión y, como la semilla de la parábola evangélica, produzcan fruto al 60, al 80 y hasta al 100%. No solo eso, confiamos que la declaración hará que, como Jesús, la presencia lasaliana sea revelación. Nuestro estilo de vida, nuestro trato, nuestro actuar, todo será así: palabra, anuncio salvador y revelación. Nos acercamos al final y todo lo creado era bueno. Mediante esta palabra, es decir, la declaración, el instituto sin duda mantendrá no solo la vigencia de su misión, sino además su posición de liderazgo en la Iglesia y en el mundo. Este liderazgo inició desde los comienzos, por ejemplo, con la teología de la educación y del laicado que desarrolló el fundador a través de sus diversos escritos, en particular las meditaciones para el tiempo de retiro y la redacción colaborativa de la Guía de las Escuelas Cristianas, obra pedagógica fundamental para nosotros. Inspirados por esta creatividad de los orígenes, los lasalianos de las siguientes generaciones han generado en el instituto periodos notables de producción pedagógica. Por ejemplo, en tiempos del hermano Agatón, autor de la explicación de las 12 virtudes del buen maestro. Posteriormente, otros superiores generales produjeron circulares instructivas y administrativas que son verdaderas joyas pedagógicas. A propósito, dejo la guía para los traductores. Antes de venir aquí, nuestro hermano archivista vino muy alegre a compartir conmigo la noticia de que habían encontrado una circular de estas que no pudo publicarse porque le sorprendió el inicio de la Revolución Francesa. El instituto se prepara para publicar esta obra lo más pronto posible porque realmente es una joya que vale la pena que sea conocida. Más recientemente, gracias al impulso dado a la investigación lasaliana, la edición de los Cahiers Lassalien, la serie de cuadernos Mel y la inmensa obra que debemos a la pluma del hermano León Loreve sobre la Guía de las Escuelas. Toda esta producción pedagógica inspiró iniciativas tales como creación de museos al lado o dentro de las escuelas. Puedo mencionar, porque conozco, los museos de Bogotá, Costa Rica, por ejemplo. Una intensa investigación botánica, en virtud de la cual varias especies descubiertas, por ejemplo helechos, llevan el nombre de hermanos y ahora se exhiben en prestigiosos museos como el Smithsonian de Washington. Creación de movimientos pedagógicos. Ayer oímos hablar de muchos. Un lasaliano es el creador de uno que se llama Lenguaje Total, es el hermano Francisco Gutiérrez del Distrito de Centroamérica. Y además, el establecimiento de casas editoriales que proveen de libros y textos no solo a escuelas lasalianas, sino a muchas otras privadas y también públicas. Esas y otras contribuciones han sido premiadas en exposiciones universales, como la de París en 1900, y seguramente muchas después de otras, pero que no menciono porque no tengo la evidencia.
También han sido reconocidas mediante la invitación de algunos lasalianos a ocupar posiciones de liderazgo educativo, por ejemplo, como presidentes de comisiones de cultura, secretarios y ministros de educación en varios estados y naciones. Probablemente estamos familiarizados con el rol que jugó el hermano Armin en las Filipinas y en este momento el hermano Miguel Ángel como secretario de Educación Superior en un estado mexicano. El reconocimiento ha sido también a nivel institucional, por ejemplo, eligiendo algunas normales y universidades nuestras para diseñar y pilotear programas nuevos para formar maestros. Permítame compartir con ustedes un testimonio que sin duda tocará su corazón lasaliano y les llenará de orgullo, pero más importante aún, espero estimule su creatividad. Las actas y decretos del Concilio Plenario de América Latina ofrecen el siguiente testimonio. Para que haya siempre disponibles un número suficiente de maestros y maestras a quienes sin dificultad pueda entregarse la dirección de las escuelas católicas, podrán fundarse en las diócesis o provincias eclesiásticas en que esto sea posible escuelas normales. La dirección de estas escuelas normales podrá confiarse con gran provecho a los hermanos de las escuelas cristianas. Y si, además, como ardientemente deseamos, dijeron los signatarios de esta declaración, se encargan también de nuestras escuelas de primeras letras, religiosos de las mismas escuelas cristianas, que en tantas partes del mundo se dedican con tanto provecho a la enseñanza, en breve tiempo, también en nuestras diócesis habrá suficiente número de maestros. Es importante notar que el término usado es religiosos y hermanos, pero la fecha de este documento no permitiría que se hablara, como hoy decimos, lasalianos, religiosos y laicos. Hoy, el Instituto está llamado a continuar esta tradición de liderazgo creativo. La declaración "Confiamos" estimulará la capacidad creativa de un instituto formado, no solo por lo que hoy parece un puñado de hermanos, sino además por un inmenso ejército de casi 90,000 laicos, hombres y mujeres, plenamente identificados y comprometidos con la misión derivada del carisma lasaliano. Y nos acercamos a la conclusión. Y la palabra se hizo carne. Uno de los trabajos más excepcionales recientemente publicados, de los más vendidos y leídos, altamente intelectual y compulsivamente leíble a la vez, se titula Sapiens. Su autor, Yuval Noah Harari, discute la importancia de las coaliciones y los lazos entre sus miembros han tenido para la aparición y sostenimiento de las estructuras sociales desde los orígenes de la especie humana. Según él, estas coaliciones juegan un papel central, no solo durante la lucha por alcanzar posiciones de liderazgo en el grupo, sino también en casi todas las actividades diarias. Los miembros de una coalición pasan tiempo juntos, comparten alimento y se ayudan mutuamente en momentos difíciles. Basándose en sus observaciones de especies emparentadas a los humanos, el autor sostiene además que hay claros límites en el tamaño de los grupos que pueden formarse y mantenerse. A fin de funcionar, todos los miembros de un grupo deben conocerse entre sí íntimamente. El autor va más allá y afirma que, bajo condiciones naturales, un grupo cuenta con 20 y hasta 50 individuos. A medida que el número aumenta, el orden social se desestabiliza, eventualmente causando la ruptura y la formación de un nuevo grupo. Afirma también que en muy pocos casos los zoólogos han observado grupos mayores, por ejemplo, de un centenar de miembros. En estos casos, los grupos rara vez cooperan y tienden a competir por territorio y comida. Algunos investigadores han documentado casos y actividades genocidas en las que un grupo sistemáticamente elimina a los miembros de otro grupo.
Patrones similares dominaron probablemente las vidas sociales de los primeros humanos. Igual que los instintos sociales de los chimpancés, por ejemplo, los humanos se adaptaron a pequeños grupos íntimos. Pero, a consecuencia de la revolución cognitiva, la capacidad de comunicación a través del rumor y la murmuración ayudó al Homo sapiens a formar grupos más grandes pero estables. Aún así, la investigación sociológica señala que el tamaño natural máximo de un grupo enlazado unido es de 150 individuos. Incluso ahora, el umbral crítico de las organizaciones humanas cae alrededor de este número mágico. Bajo este umbral, comunidades, negocios, redes sociales y unidades militares pueden mantenerse ellas mismas gracias a este conocimiento íntimo. No hay necesidad de jerarquías, de leyes para mantener el orden. Por ejemplo, un negocio familiar puede sobrevivir y florecer sin un consejo de administración, que es muy típico de grandes organizaciones. No necesita director ejecutivo, tampoco necesita departamento contable, porque es eso, es un grupo íntimo, familiar. Pero una vez que se cruza el umbral de 150 individuos, las cosas no funcionan de la misma manera, dice el autor al que me refiero. Nadie puede dirigir una división de miles de soldados de la misma manera que se dirige un pelotón, por ejemplo. Negocios familiares exitosos usualmente enfrentan crisis cuando crecen y contratan más personal. Si no pueden reinventarse a sí mismos, fracasan, se rompen, estallan. ¿Cómo consiguió cruzar este umbral el Homo sapiens para formar ciudades de cientos de miles de habitantes e imperios de cientos de millones? El secreto fue probablemente la aparición de creencias comunes. Grandes números de desconocidos pueden cooperar exitosamente creyendo en algo común. Cualquier cooperación a gran escala, ya sea en un estado moderno, una iglesia, una ciudad antigua o incluso una tribu arcaica, está arraigada en relatos comunes. Las iglesias tienen sus raíces en relatos religiosos comunes. Dos católicos desconocidos, por ejemplo, uno para el otro, pueden unirse para reunir recursos y construir un hospital porque ambos creen que Dios se encarnó y dejó que lo crucificaran para redimir nuestros pecados. Los estados están enraizados en relatos nacionales comunes también. Por ejemplo, dos ciudadanos de un país dado, puede ser cualquiera, el nuestro, al que pertenecemos, que no se conocen, pueden arriesgar sus vidas para salvarse mutuamente porque ambos creen en la existencia de su nación, de su patria, de su bandera y de los valores que representan. Con frecuencia no alcanzamos a apreciar que nuestras instituciones modernas funcionan exactamente en las mismas bases de los pueblos primitivos que creían en espíritus y danzaban cada luna llena en torno al fuego. Decir historias efectivas no es fácil. La dificultad reside no en decir la historia, sino en convencer a todos de creer en ella. Mucho de nuestra historia gira en torno a esta cuestión. ¿Cómo convence uno a millones de personas para que crean historias particulares acerca de dioses, de naciones, de compañías? Pero cuando sucede, eso da a los seres humanos inmenso poder porque habilita a millones de desconocidos a cooperar y trabajar para lograr objetivos comunes. A través del tiempo, la gente ha tejido una increíble y compleja red de historias. Y dentro de esta red, los relatos no solo existen, sino además acumulan inmenso poder. Es verdad, la posmodernidad ha puesto en crisis a los grandes relatos. Y por tanto, es muy propio reconocer la dificultad que esta crisis representa para procesos de integración social y de cooperación. Habría que considerar esta crisis de los grandes relatos es consecuencia del uso inhumano que se les ha dado.
Ustedes y todos sabemos, por ejemplo, que el gran relato del cristianismo, la Biblia, ha sido utilizada para justificar, por ejemplo, discriminación racial. Es un trato inhumano que se le dio a un relato. El fundamentalismo con el cual se anuncia o se transmite un relato es consecuencia de que en este momento que platicamos nosotros hay países en los que se han polarizado los que creen que deben enseñar el creacionismo y los que deben enseñar la evolución. Este fundamentalismo con el que se acercan los grandes relatos, por ejemplo, mantiene a grupos seriamente comprometidos, por ejemplo, en la búsqueda del arca de Noé, invirtiendo grandes sumas de dinero, o el arca de la alianza. Por tanto, la crisis es también oportunidad si vuelven a utilizarse para la recuperación de lo humano, de lo relacional, del bien del individuo, que es parte de un gran grupo, y no solo para los fines de aquellos que dirigen el grupo. La crisis nos ha hecho descubrir la importancia de decir, de enseñar el relato de una manera ilustrada e inteligente, para evitar el desarrollo de fundamentalismos que tanto dividen y dañan la relación entre individuos de una misma sociedad y entre sociedades y culturas distintas. Si comunicamos el relato de esta manera ilustrada e inteligente, devolveremos, creo yo, la fuerza al relato. En suma, podemos afirmar que un grupo humano se mantiene unido gracias a la fe común. Si un grupo cree, puede existir. El objetivo es que la declaración se convierta en este relato común que unifica en torno a él la voluntad de todos los lasalianos del mundo entero. Los lasalianos llevamos en el corazón la divisa juntos y por asociación. La fuerza de esta divisa se mantendrá únicamente si conservamos la fe común en que la obra que llevamos a cabo es la obra de Dios y también nuestra. La declaración está destinada a ser el nuevo relato que iluminará, esclarecerá, actualizará la fe y en consecuencia reforzará la asociación de todos y todas los lasalianos. Pero para esto lograr la participación de todos será necesaria. La historia iniciada por Juan Bautista de la Salle debe continuar. Una nueva versión de este relato está por escribirse. Cooperemos para que ese relato hable al corazón de todos y nos dé la fuerza para mantener la vigencia del carisma bien adentrado del siglo XXI. Este fue seguramente el deseo, el propósito, la meta, primero de los asambleístas y luego de los capitulares. Hagámoslo ahora nuestro y regresemos dispuestos a contar la historia que alimentará la fe común. En esto nos jugamos el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Gustavo, por esta ilustración sobre el itinerario de construcción de una declaración. Abrimos un turno, un tiempo para preguntas, aclaraciones o aportaciones que libremente queramos hacer. Todos han entendido bien las expresiones. ¿Alguna aportación, pregunta, comentario? Sí, gracias. Merci, cher frère, d'avoir retracé l'histoire du texte qu'on attend, la fameuse déclaration. Je me disais en vous écoutant, est-ce possible d'avoir une déclaration pour la pédagogie lassalienne qui s'est développée dans plus de 80 pays?
et dans chaque pays, avec des contextes différents. Et puisque vous avez fait reposer tout votre exposé sur des paroles de la Bible, je pensais en vous écoutant que la force du récit chrétien, c'est de reposer sur 4 évangiles. Et au cours du christianisme, beaucoup ont essayé de faire un seul évangile, en réduisant les différences, en essayant de trouver ce qu'il y avait de commun dans les 4 évangiles. Et à chaque fois, on arrivait à un récit appauvri et à un récit totalitaire qui voulait s'imposer aux autres. La force du christianisme, c'est d'avoir 4 évangiles. 4 évangiles, et chaque chrétien doit les lire tous les 4, même quand ils se contredisent. Alors je me disais, est-ce que cette déclaration va être une déclaration où on va chercher ce qui est commun aux 80 déclarations possibles, et à ce moment-là d'avoir une déclaration très vague, très générale, et finalement très pauvre, ou bien est-ce qu'on va faire coexister des déclarations différentes parce que les sources sont différentes? Le Brésil n'est pas le Liban, le Japon n'est pas l'Allemagne. Donc est-ce que ça va être une déclaration synoptique en faisant coexister dans un même texte? Eh bien des déclarations différentes parce que les sources sont différentes. Muchas gracias por su intervención. Señalas un punto crítico y muy importante en este proceso. No quiero evadir la respuesta, pero quiero ser muy honesto. Esta es una pregunta que yo te invito a enviar al equipo que reflexiona. El CIAMEL reflexiona en este tema. ¿Es posible una declaración que realmente reúna a todos, con el que todos nos reconozcamos? Obviamente, para los asambleístas y los capitulares que votaron en favor de esta proposición es posible, pero hay riesgos, hay muchos riesgos que se corren, es un desafío grande. En la última reunión del CIAMEL, aquí está el hermano Jesús Félix, por ejemplo, que representa la RELEM, se recordará y me ayudará a corregir si es necesario, que hubo un tiempo dedicado precisamente a responder esta pregunta. ¿Podemos hacer una declaración con el que todos nos reconozcamos? Si es así, ¿qué características deberá de tener? No solamente en términos de la extensión, sino en términos del contenido. Corremos el riesgo de que sea tan general que se diluya y no diga nada a nadie. En fin, yo en este momento no tengo la respuesta, solamente quiero compartir con ustedes la parte del proceso en el que vamos, pero sí reconozco que esta es una pregunta que está todavía